Hola, muy buenas tardes a quienes nos están escuchando desde el canal de YouTube de la Radio Municipal 88.5. Mi nombre es Daniel López del programa Luz Cámara Radio y les traigo con ustedes la primera nota extra del programa. Este jueves 7 de agosto entrevisté a Karina Alegría, autora del trabajo Cultura Ahóniken Mapuche, entre la oralidad, la historia y la ciencia. Un trabajo realizado también cerca de este día 9 de agosto, Día de los Pueblos Originarios, que se trata de todo un registro de la cultura ahóniken, desde sus aspectos históricos, sociales y culturales. Están por escuchar a continuación la nota realizada a Karina Alegría este día jueves. Espero que la disfruten. Quería que nos contaras un poco sobre este trabajo que has hecho, lo que ha sido no solo la charla que diste en el AISAT, sino este proyecto en cuestión que trata sobre la cultura ahóniken mapuche. ¿Cómo decías que era el título? Memorias Ahóniken entre la oralidad, la historia y la ciencia, así se llama el libro, que está en formato PDF, ya está disponible en la web para que lo puedan descargar. Y este proyecto surge allá en el año 2018, me llevó bastantes años, los terminé este año, porque había una necesidad de contar cosas que la gente no sabe de nuestra historia, de nuestra cultura, costumbres, usos y costumbres que tenían los abuelos y que con este tema de la modernidad se han invisibilizado y es como que pensar en ciertas cosas es casi anecdótico, ¿no? Es un proyecto que, bueno, por un lado hace un recorrido histórico, sí, por estas dos culturas, pero también es un recorrido social. Hay mucha documentación de cómo eran las sociedades ahóniken, cómo era su cultura, y también un aspecto más del día a día, cuáles eran sus actividades, sus juegos, sus estilos de vida. Un aspecto que me gustó mucho que mencionaste es esta conexión que tienen con los perros, que cómo era el nombre que en específico que les daban. Los Huachen. Sí, el rol del Huachen es muy importante para la Ahóniken. Porque, bueno, el Huachen está desde que está el ser humano en la Tierra. Desde que llegó a esta zona de la Patagonia están los Huachen con ellos. Y esto de que tanta cantidad de Huachen significaba poder, resulta, más que una anécdota, resulta algo interesante de contar, porque no se sabe mucho sobre esta parte, ¿no? de esta historia. Un Huachen no es solamente un perrito más, una mascotita más que vamos a cuidar, es una familia. Es familia. Sí, era como parte de uno. O sea, vos decías que justamente una vez que nacen se les da un Huachen, y una vez que la persona muere también se hace descansar al que era su Huachen predilecto, su favorito. Exactamente. Por lo general los Hoyenk, que son los caciques, llegaban a tener más de 20 Huachen. Y siempre había uno, el preferido. Siempre uno tiene uno. Yo he llegado a tener 5 hasta 6 Huachen en mi casa, pero siempre fue uno en especial. Bueno, ese uno en especial, si fallecía el cacique, el animal, lejos de pensarse que era algo malo o algo negativo el matarlo, era símbolo de que el animal lo iba a acompañar en el más allá. Le acompañaba su camino hacia el terrencón de los abuelos. Entonces, era importante la conexión que había. Y se respetaba la conexión con el animal. No se los lastimaba. Y el Huachen, este amigo, este hermano, este Goú de 4 patas, era entrenado desde muy chiquitito para
facilitar la caza, los ahorques que le llaman cuando van cerrando el círculo de cazadores. El cazador, si se distraía, era atraído por el Watchen para volver a ocupar su lugar. Y además ellos, bueno, hacían el sistema de arreo, ¿no? Traían los animales para esa media luna, para ese ahorque, para que tenga éxito la caza. Pero no solamente eso. Cuando había que levantar los toldos y emprender el largo viaje, los Watchen también llevaban parte de la carga sobre sus espaldas o a veces a la rastra, tironeando con sus hocicos grupo de utensilios que usaban los Aoniken. Eran parte, ellos estaban entrenados para eso, ¿no? Y una de las cosas que yo cuento también en este material es, por ejemplo, si el Watchen era entregado a un joven que no hubiera sido entregado de nacimiento, pero vos te asignaban un Watchen cuando vos entrabas en la pubertad, eso era un privilegio para el cazador al que le regalaban un Watchen, un perro. ¿Por qué? Porque significaba que vos estabas listo para hacerte cargo de una vida. Entonces fíjense cuál era la relación que tenían nuestros amigos de cuatro patas con nosotros. Sí, la verdad es un modo muy distinto de verlo a como se lo ve ahora. También quería ir un poco por los orígenes de cómo empezó este trabajo de investigación para vos, cómo surgió esta idea y un poco de cómo fue todo el proceso de realizarlo. Este trabajo de investigación comienza prácticamente en la misma época en la que me llega mi árbol genealógico, donde está el reconocimiento de mi familia paterna dentro de la familia Sakamata Limpichun, del gran linaje Sakamata Limpichun. Entonces, también surge como un trabajo de investigación hacia la carrera de guía de turismo en el CES de Agostini, un poco buscando esto de darle reconocimiento a mi gente, a mi pueblo, que ha sido tan ignorado, tan bastardeado, tan despreciado, y que durante tantos años se encargaron de decir que estábamos muertos, que estábamos extintos, que ya no había más tehuelches, y en realidad tampoco somos tehuelches, somos Aoniken, somos sureños, ¿no? Y entonces surge como esa necesidad también de decir, bueno, tenemos que dejar esto de lado, de que hay paisanos que no quieren contar su historia por la discriminación, o porque bien no la conocen del todo, porque también sus abuelos se la ocultaron, por este tema del uso, de la apropiación cultural. Entonces, bueno, en mi caso particular yo dije, yo quiero que conozcan mi historia, la historia de mis padres, no mi historia. Yo soy contemporánea, pero mis padres tenían una historia. Y esa historia yo quiero que la gente la conozca, quiero que sepan, quiero que conozcan la historia de Carlos Sakamata más allá del escritor. Quiero que conozcan su vida, quién era Carlos Sakamata. Hay mucha gente que lo conoce, que se hizo amigo de ellos. Uno de ellos es Filemón Ibarra, que lo llegó a conocer en profundidad y sabía quizás hasta más cosas que yo de mi tío. Pero nosotros con Carlos tuvimos otra conexión, que no tuvo que ver con sentarse a comer un asado solamente, sino que tuvo que ver con irnos a las cuevas del Gualicho y poder hacer interpretación de estrellas o hablar de las raíces de los abuelos. Tuvo desde ese contacto, desde ese intercambio, ¿no? De decir, Karina, vos te pareces una tía abuela que yo tenía, pero vos sos blanca y la abuela era trigueña.
Y da la casualidad que yo soy descendiente de su linaje, entonces ahora entiendo por qué soy parecida a la tía abuela. Y pasa por ahí, ¿no? Eh, Poder contar estas historias desde otro enfoque, ¿no? Porque siempre son los de afuera los que han contado nuestra historia. Y ahora es tiempo de que los que somos parte de las comunidades contemos nuestra propia historia. Desde ese punto que decís justamente que nosotros, que las propias comunidades puedan contar su propia historia, esto da paso también a que se eliminen ciertas ideas erróneas que han perdurado por mucho tiempo. En la misma charla lo mencionás con respecto a este término que ganó una connotación como de espíritu maligno, cuando no es así, que en realidad significa energía, que aquí podemos ver una clara tarea de revisionismo, de eliminar ciertos prejuicios que se dieron por ideas de los que venían de afuera y que no eran realmente esas. Exactamente, sí, te referís al Walicho. Sí. Walishu. Bueno, con respecto a eso hay cosas que hay que aclarar, ¿no? Porque el término Walicho es una deformación. También porque los abuelos se mestizaron, no solamente con criollos, con europeos, con gente también de otras comunidades del norte. El Gualicho en la zona norte sí es un espíritu maligno, en lo que es los Andes del norte, la zona de Jujuy, Salta, Catamarca. Sí se conoce al Gualicho como un espíritu maligno. Acá, el Walishu, es energía, es la energía del ser humano, que vos la podés usar para el bien o para el mal, pero es la energía. No tiene que ver con un trabajo de magia negra exclusivamente usada para eso. Te hicieron un gualicho. Es una expresión del norte del país, que los abuelos también la apropiaron, porque al haber este mestizaje, por ahí los abuelos tampoco preguntaban de dónde salió eso, ¿no? Ellos simplemente fueron adaptándose y como la lengua se fue distorsionando de acuerdo a quien la hablaba, entonces no sería extraño que los abuelos que venían de la zona norte del país hayan usado esto malinterpretando también el término que se tenía acá, que era Walishu, con SH. Como una Y arrastrada, una cosa así, no Walicho. Sí, una confusión que vino justamente de una pronunciación que hay que tener en cuenta ahí, claro, que también con el idioma que me estuviste mencionando, de que a veces se han perdido ciertas cuestiones del idioma por no saber pronunciar ciertas palabras o tener en cuenta la pronunciación de ciertas palabras. Exactamente, o se han mestizado con el mapuzungún. Y uno tiene la responsabilidad cuando se va a una comunidad de saber identificar si lo que está escuchando es mapuche o es aoniken. O sea, a mí me ha pasado en los últimos años de cuando me junto con personas, con paisanos que son mestizos aoniken mapuche, que yo sé si ellos están hablando mapuzungún o están hablando aonico-ayen. Logro identificarlos, porque es muy diferente la pronunciación, pero ellos piensan que están hablando mapuzungún. Y yo le digo, no, esa palabra es aonico-ayen. Y me dicen, no puede ser, sí lo es. Esa no es mapuzungún. La verdad es muy fascinante y también algo que has destacado con este trabajo y que es uno de los aspectos más importantes a destacar, es la importancia de cómo justamente la cultura aoniken no es que no se ha promovido, pero sí está un poco dejada de lado, como has dicho, en comparación a lo que es la cultura mapuche, y que acá tenemos justamente un trabajo que se está molestando en darle su visibilidad a la cultura aoniken, que no ha gozado de la visibilidad que debería tener en comparación a la de otras culturas. Sí, por eso esto me llevó a hacer este trabajo, ¿no? Porque yo podría perfectamente escribir sobre mapuches, sobre costumbres mapuche, porque también las tengo incorporadas en la familia. Tengo muchos hábitos que son de los mapuche.
pero está más visible. Es más fácil encontrar información de mapuche, pero no de la Oniken. Sí. ¿Sentiste que había una mayor importancia en esa parte olvidada de tu linaje? Sí, en mi caso personal yo dije, yo quiero contar la historia de las abuelas, no de los abuelos. Y no es porque los abuelos no me importen, sino porque los abuelos están más visibles. Las abuelas no. Las abuelas están invisibilizadas. Y es triste porque se trataba de una cultura matriarcal, se trata de una cultura matriarcal donde nosotras tenemos la responsabilidad de transmitir esa oralidad. Entonces, creo que los tiempos han cambiado. Ya el Oniken, si bien sigue siendo todavía discriminado en ciertos lugares, no es esa discriminación abismal y bruta que hizo que los abuelos se llamaran los 100 años de silencio. No, los tiempos, todo cambió, todo. Entonces, nosotros también tenemos que cambiar, evolucionar. Justamente, como decís, querías destacar la cultura de las abuelas y no tanto de los abuelos. Y que uno de los capítulos, una de las secciones más importantes de este trabajo literario, tiene que ver con justamente la mujer Oniken, con muchos aspectos de tanto sociales como culturales de su vida, que es posiblemente, yo llamaría, el corazón de este trabajo. Que quisiera que nos pudieras relatar un poco de esta importancia de la mujer Oniken. Bueno, la mujer Oniken era la más importante. Era más importante la mujer que el hombre. Y no es por desmerecer al hombre, sino porque la mujer era el pilar de todo. El hombre no podía salir a hacer la casa si la mujer no sostenía la familia. Pero lejos de verlo como algo machista, que antes o ante la mirada europea se podría considerar algo machista, las abuelas no lo veían así. A la mujer se la respetaba. Una mujer nunca era obligada a casarse con alguien que no quisiera, por más de que estuviera prometida desde niña. Era preferible cambiar 20 cabezas de caballo a obligar a una mujer a casarse si no quería. Sí, aquí podemos ver que aunque tuvieran un rol, lo que se llamaría hogareño, no es justamente como vos decís en la cultura europea que este rol hogareño venía de una sumisión por parte del hombre a la mujer, sino de que la mujer era un pilar que sostenía a la sociedad Oniken en sí. Exactamente, y creo que en este punto es importante destacar que nosotros tuvimos una cacique, una huayón, muy importante que gobernó 40 años. Y también hay que tener en cuenta que el cacicazgo no se heredaba, se ganaba. Muchos dicen, no, porque vos venís familia de linaje de cacique, sos cacique. No, es mentira. Se tenía que ganar. ¿Cómo se ganaba? Con el respeto. No se ganaba con la guerra, no se ganaba con enfrentando a golpes a otros, no, se ganaba con el respeto. Y María se ganó ese lugar y lo supo mantener durante 40 años. De hecho, cuando ella fallece, hubieron 7 días de duelo, fogatas prendidas en toda la costa patagónica. 7 días de duelo. Y no hubo cacique hasta casi 10 años después, en honor y en respeto a ella. Entonces, la mujer era muy importante. El rol de la mujer era, yo me atrevo a decir que era más importante que el del hombre. Sí, tenemos una mirada que realmente cuando vos ves al trabajo hecho por gente de afuera, no se capta, que también parte importante de este trabajo es eliminar muchos de los prejuicios e ideas que nacieron por los trabajos hechos por gente de afuera, que justamente o los describía como sucios, o decía que no tenían pasatiempos o juegos,
y que justamente tu trabajo lo que hace es mostrar que no es así, que tenían todo un sistema de higiene, tenían todo un sistema de juegos, tenían todo un sistema social que no se percibió en los trabajos hechos por la gente de afuera. Sí, eso es lamentable, porque los expedicionarios podían haber reflejado esto perfectamente. De hecho, muchos vivieron más de 10 años con la gente, con las comunidades. Y es muy triste para mí leer un libro, por ejemplo, escrito por Master, donde caratula a los abuelos de sucios, inmundos, rotosos, cuando los abuelos eran más limpios que él. O sea, yo sí lo cuento, cuando lo cuento, la gente me mira y se ríe, me dice, ¿cómo que eran más limpios que él? Los abuelos tenían concepto de higiene. No es que porque eran indios no se higienizaban. No tenían las comodidades que tenían hoy, es lógico, no tenían el jabón que tenemos hoy, no tenían el shampoo que tenemos hoy, pero las abuelas eran coquetas. Se hacían aros, se pintaban, hacían aguas perfumadas para sus baños. Las abuelas eran coquetas. Entonces, yo cuando escucho decir que el Aoniken era re sucio, yo me río, yo le digo, pero ¿y cómo se imaginan? O sea, hay que adaptarse al medio. Era un medio hostil, donde no tenés nada de lo que tenés en la actualidad. Nosotros en la actualidad, si no nos damos un baño de agua caliente, nos morimos. Bueno, ellos se bañaban con agua fría. Sí, obviamente usaban el agua caliente, pero no lo usaban como lo usamos nosotros. Pero ellos se bañaban, se higienizaban, les gustaba estar ordenadas, tenían pulcridad. Cuando la mujer llegaba a esos días de la menstruación, tenían pulcridad, tenían cuidados, tenían concepto de cuándo quedarse embarazada, cómo quedarse embarazada, qué plantas usar para no embarazarse. Son cosas que la gente, cuando a veces me preguntan, yo digo, pero ¿qué idea tenemos? ¿Con qué mirada lo hacemos? ¿Con la mirada de entender la época en la que vivían o con la mirada de seguir criticando cómo era su sistema de vida? Los juegos, a los chicos se les enseñaba a trabajar en comunidad, era algo que vos aprendías a jugar sabiendo que estabas armando un concepto de comunidad. Cuando yo cuento que las niñas tenían que armarle las muñecas o los sonajeros o las cosas a los más chicos, ¿y por qué lo hacían? Porque le estaban enseñando a trabajar en comunidad. Le enseñaban un rol. No eran juegos tampoco así porque sí, que iban y jugaban de cualquier manera. O sea, hasta los niños ya tenían ese concepto de comunidad. Y eso es lo lindo, ¿no? Porque cuando vos hablas de que no habían juegos, o sea, no habían juegos de como tenemos hoy de tecnología, habían juegos de destreza, donde vos tenías que usar la habilidad física, la resistencia, donde tenías que usar tu ingenio, tu cabeza para pensar cómo resolver ciertas situaciones. Pero habían juegos. Los chicos se divertían, como se divierte todo niño en cualquier época. No importa la distancia y no importan los tiempos. El niño siempre es niño. Y siempre se divirtió de una manera o de otra. ¿Cuál dirías que justamente estuviste mencionando un poco de uno se adapta a los tiempos actuales? ¿Cuál dirías que es la situación actual con respecto al pueblo Aoniken? ¿Cómo verías desde tus ojos la situación de qué cambios necesitan hacerse, que si necesita justamente hablarse más del pueblo en cuestión? Sí, se necesita hablar más. Y también los hermanos que si bien saben que tienen de ascendencia Aoniken, no se animan a decirlo, no se animan a contar su historia por medio a miedo a la discriminación. Yo creo que ya es tiempo de dejar ese miedo. Yo creo que los tiempos han cambiado. Yo me acuerdo también, yo también sufrí discriminación de chica, pero hoy ya no es lo mismo. Ya la mentalidad del joven actual busca saber otras cosas, más allá de lo que le enseña la IA. El joven en la actualidad es más abierto que nosotros cuando teníamos la edad de ellos. Entonces, yo le diría
a esas familias que se animen a mostrar su cultura, que se animen a contar su historia, que ya está bueno del silencio. Porque el silencio ha hecho que casi perdamos la lengua. En la lengua casi no se habla. Y es muy triste, a mí me da mucho dolor escuchar que los hermanos dicen que no hablan su lengua. O que la lengua es solamente para las cosas cotidianas. No, es mentira. Yo cuando escucho audios de Bonifacio Canquel, yo me doy cuenta que ellos no lo usaban para la vida cotidiana solamente, que ellos tenían un concepto amplio de la lengua, del uso de la lengua, cómo se expresarse. O sea, no eran ignorantes, como todos se creen. Obviamente no iban a la escuela, pero ellos dentro de su aprendizaje de vida, de su aprendizaje cotidiano, eran muy sabios. Sabían matemática, conocían de las estrellas, cómo ubicarse en los tiempos, cómo usar las estrellas para saber cuándo cazar y cuándo no cazar. Eran muy sabios. Y eso es lo que no se tiene que perder. Se tiene que transmitir. Y lo que está haciendo los teléfonos es haciendo que los jóvenes que no conocen su historia pierdan ese interés. Entonces, a esas familias que tienen mi edad, esos muchachos o muchachas de nuestra edad, enseñémosle a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestras costumbres. Mostrémoselas, saquémoslos del teléfono. Mis hijos, por ejemplo, cada vez que vamos al lago y juegan al juego de los huesitos conmigo, ellos se redivierten y no necesitan un teléfono. Y pasan 3-4 horas y dicen, no lo quiero ni tocar. ¿Para qué lo voy a tocar? Estoy bien. Y van y disfrutan de la tierra, meter sus pies en la tierra, andar saltando, corriendo sobre las rocas, y van al cañadón y se meten en las cuevas. Y así vivían los abuelos, me dicen. Eso valoremos. La verdad, muy cierto. El trabajo que has exhibido, que exhibiste ahí en Isaac es muy hermoso. Estás haciendo, que es una actividad también muy noble y que estás ahí aún siguiendo con más proyectos. Pronto tendrás, como me contaste, mañana tu exhibición de tu libro de recetas ahí en la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia, que también quería que nos contaras un poco de este evento que vas a tener. Sí, es un evento que va a estar por Zoom a las 3 de la tarde. La verdad que me siento emocionada, muy nerviosa, tengo mariposas en el estómago. Es la primera vez que me reconocen un trabajo. Yo tengo ya 3 trabajos subidos en la web. No los he podido publicar físicamente por cuestiones económicas. Uno de ellos es el uso de las plantas de la estepa en la gastronomía. Otros son las recetas de Geher, que son recetas de mi familia. Muchas son de mi papá, pero también hay muchas que son mías. Recetas de autor, donde yo uso las plantas de la estepa para la gastronomía. Y bueno, ahora el tercer trabajo es Memorias Aoniken, entre la oralidad, la historia y la ciencia. Y es la primera vez que me declaran de interés municipal una de las obras, que en este caso es la comida. Que también eso es interesante que la gente sepa, ¿no? Yo estoy pensando para más adelante de hacer un taller para hablar justamente de lo que es la gastronomía aoniken. Porque también esto de decir que reducir solamente la gastronomía aoniken a una picana de choique está mal. Porque también ha evolucionado la gastronomía. También ha hecho un antes y un después, ¿no? Un antes de la llegada del hombre blanco y un después de la llegada del hombre blanco. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo ellos hacían para elaborar sus platos? A veces las personas imaginan que era algo sumamente
feo, sin gusto. Ellos conocían la sal, sabían lo que era la sal. Acá hay salares en Santa Cruz. Tenemos un salar en la meseta de Buenos Aires que obviamente ellos sabían dónde estaba, entonces cada vez que encontraban lagunas con sal, aprovechaban esa sal, la guardaban. Conocían sistemas de conserva para meter cosas en la grasa y conservarla más tiempo, los frutos de calafate, los frutos del maqui, los frutos del molle. Entonces, decir que no tenían cocina también está mal. Obviamente no comían lo que comemos nosotros hoy. Ellos tenían una comida sana. Yo, por ejemplo, a mis hijos siempre les cuento, ¿no? Que yo me crecí comiendo todo orgánico. O sea, la carne, obviamente, nos crecimos en la estancia. Tomaba sopa de ojos, sopa de riñones, sopa de seso, el seso de guanaco por todos lados, seso de vaca por todos lados, riñones. Y hoy vos le decís eso, ¡ay, qué asco! Y ellos no morían de enfermos, no conocían la celiaquía, no conocían el cáncer de estómago, no conocían los problemas intestinales. Ellos morían de viejo o de accidentes. Entonces, si nosotros volviéramos un poquito a la gastronomía de ellos, quizás tendríamos una calidad de vida mucho mejor. Porque nuestra alimentación cambiaría. No consumiríamos tanto procesados. Entonces, nada, simplemente eso, ¿viste? Hay mucho para contar de la historia Aoniken. La verdad que sí, y bueno, esperemos que estos proyectos puedan seguir surgiendo, que puedan ir ganando la atención que se merecen. Y también recordarle a quienes nos están escuchando que tanto Karina Alegría como su compañera María Josefina Figueroa, quien la ha ayudado también en muchísimos de estos proyectos y actividades, están reuniendo fondos a través de un bono contributivo para poder asistir al 17 Congreso de Folclore Argentino, que se da allá en Salta y que quieren ir para representar al Calafate y que por lo tanto están reuniendo fondos que los que participen se pueden ganar distintos premios. Así que quienes nos están escuchando y quieren colaborar, ¿a dónde tendrían que comunicarse y qué información necesitan para poder aportar? Bueno, yo no me acuerdo de memoria el número de Josefina. Prometo que te lo voy a pasar para que vos lo puedas difundir. Y tienen tiempo hasta el 15 de agosto. El 15 de agosto a las 20 horas es el sorteo. Hay excursión al Glaciar Perito Moreno, hay excursión al Chaltén, hay cenas para 2 personas en la Zaina, hay regalos sorpresa, hay cuadros también de la autoría de Josefina que se van a sortear. Están interesantes los premios y la verdad es que queremos ir. A mí me sorprendió muchísimo también la invitación del COFAR, el Consejo Federal de Folclore Argentino, a ir a mostrar la cultura Aoniken a Salta, y creo que si la gente me ayuda podemos lograrlo, ¿no? Porque entre las dos, con Josefina, estamos decididas a mostrar la cultura Aoniken. La verdad, esperemos que puedan lograrlo. Ya ahí van a tener adjunto el número para que puedan donar. Y la verdad, ha sido un placer poder tener esta charla con vos. Y si hay algunas palabras finales que quieras dedicar, ¿puedes darlas ahora? Simplemente agradecerles a todas las personas que se interesan de una forma sincera por la cultura de mi pueblo. Mi pueblo es un pueblo que ha sufrido muchísimo. Es un pueblo que ha luchado contra viento y marea y está más fuerte que nunca. Es más fuerte que el Hoshen patagónico, el viento patagónico. Nosotros siempre decimos, Huaynaishepec, acá estamos. No estamos extintos, estamos más vivos que nunca. Y nosotros queremos que en Calafate se hable de nuestra cultura. No es solamente la cultura europea la que reina en Calafate. Tenemos mucha cultura Aoniken. Valorémosla, cuidémosla, porque es nuestra.
Esa es nuestra identidad. La verdad, muchísimas gracias por todo. Han escuchado acá a Karina Alegría por Luz Cámara Radio y estaremos pendientes de otros proyectos que esté llevando más adelante. Muchas gracias a todos por escucharnos.